Y seguimos con la segunda parte del curso Identificación de potenciales áreas de impacto ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural. Damos la bienvenida siempre a nombre de la empresa peruana GR de Consultores y la Red Iberoamericana de Medio Ambiente REIMA. Para el aspecto de geomorfología, igual, tenemos los estudios del IGMET, por ejemplo, y los estudios elaborados también, por qué no decirlo, de otras entidades técnico-científicas, como por ejemplo el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? En el cual ha hecho estudios, en el cual ha incorporado esta temática de geomorfología. Bien, tenemos por ejemplo estos descriptores que son causa del río, llanura o planicie inundable, las terrazas fluviales, las terrazas bajas aluviales y las vertientes con depósitos de deslizamiento. Por ejemplo, existen otros tipos de geomorfología en el cual se podría trabajar, como por ejemplo las terrazas indiferenciadas, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a trabajar con estos 5 descriptores de geomorfología también. Bien, para este curso vamos a utilizar 5 descriptores para cada parámetro. Vamos a utilizar los parámetros de geología y geomorfología para este primer ejercicio, de los cuales se presentan 5 descriptores para geología: depósito aluvial, fluvial, proluvial, coluvial y lacustrino, y también 5 descriptores para el parámetro de geomorfología, el cual tenemos el cauce del río, llanura, planicie inundable, terraza fluvial, terraza baja aluvial, vertiente con depósitos de deslizamiento. Bien, lo que quiero comentar acá es que más allá del contenido que se puede estar brindando o más allá de los ejemplos o descriptores que se están proponiendo, la idea es que ustedes tengan el criterio suficiente para que puedan hacerlos ustedes mismos con sus propios descriptores, debido a que estos descriptores de aquí se encuentran a nivel regional y, por qué no decirlo, también a nivel nacional. Entonces, cuando ustedes vayan a campo van a identificar otros depósitos de geología u otra geología, van a encontrar otra geomorfología. Entonces, la idea es que lo que estamos haciendo ahora sirva de ejemplo para ustedes en unos próximos trabajos, ¿no? Entonces, en este caso es el criterio que me gustaría que podamos obtener. Bien, entonces lo que se hizo ahora es básicamente priorizar, ¿sí? Vamos a trabajar con 5 descriptores de geología y 5 descriptores de geomorfología. El parámetro pendiente, también proponemos los descriptores del mismo. Sin embargo, estos descriptores van a influenciar en el nivel de peligro de forma distinta en función al fenómeno que se evalúa. Por ejemplo, para movimientos en masa, el quinto descriptor, que es pendiente de 0 a 5, representa un peligro bajo. En cambio, para inundaciones, uno de descriptores de 0 a 2 y de 2 a 5 representa un peligro muy alto a alto. Entonces, en caso de pendientes, siempre va a estar influenciado muy fuertemente según el fenómeno que se vaya a evaluar. Iniciamos el primer caso práctico con la técnica de geoprocesamiento. Los fenómenos a evaluar son los deslizamientos e inundaciones para este ejercicio. Los insumos a utilizar para este caso práctico 1 son las manzanas referenciales. La fuente es el Instituto Nacional de Estadística Informática del último censo nacional del año 2017. La geología y la geomorfología del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de Perú del año 2020. Para esto, los procedimientos a seguir son los siguientes. En el primer paso, nosotros vamos a clasificar e identificar la geología priorizada. ¿En qué consiste esto? Como nosotros sabemos, estamos identificando 5 descriptores de la geología, ¿sí?, para este ejercicio. Sin embargo, también se ha entregado material en el cual vamos a identificar, muy aparte del depósito fluvial, depósito coluvial, depósito aluvial, vamos a encontrar una mezcla de ellos. Por ejemplo, depósitos aluviales fluviales, depósitos aluviales pluviales, entre otros. Entonces, lo que hacemos en este caso es identificar al primer depósito. Por ejemplo, depósitos aluviales fluviales lo consideramos como si fuese depósitos aluviales para este criterio o para este ejercicio. ¿Sí? Ustedes podrían hacer o aplicar su propio criterio para este caso, ¿no? Sin embargo, para tener un modelo estándar, proponemos, ¿sí?, esta clasificación. El segundo paso es similar, pero para el parámetro de geomorfología. Una vez clasificadas e identificadas la geología y la geomorfología, el tercer paso es intersectar las manzanas referenciales con la geología para poder obtener las manzanas expuestas ante estos depósitos, sean los coluviales, proluviales, entre otros, que ya hemos identificado anteriormente. El cuarto paso es intersectar las manzanas referenciales con la geomorfología
para poder identificar esas manzanas catastrales referenciales que se encuentran ubicadas en el cauce del río, en las terrazas bajas, entre otros. Y por último paso, vamos a intersectar la geología y la geomorfología priorizada para poder identificar las potenciales áreas de impacto a priorizar. Nótese que una vez que intersectamos las manzanas referenciales con la geología y la geomorfología respectivamente, también encontramos, o mejor dicho, determinamos dos productos adicionales, en el cual son estas manzanas expuestas, ¿sí?, a los depósitos para la parte geológica y también a la parte geomorfológica, como comentaba, que eran los cauces o terrazas bajas. Entonces, usando este procedimiento, podemos identificar u obtener tres productos. Vamos a empezar con la clase práctica. En ese sentido, en la carpeta ejercicio 1 que se le está proporcionando, vamos a encontrar diversos shapefiles. Estos archivos de aquí, por ejemplo, geología, geomorfología, son los shapefiles. Y este shapefile como tal contiene otros subarchivos que son, por ejemplo, el dbf que contiene la tabla de atributos, el prj que contiene la proyección, el shp, por ejemplo, que contiene la parte de la cartografía, entre otros. Bien, también tenemos un exe que es el caso práctico, que aquí lo tenemos abierto, que indica, ¿sí?, cuáles son los descriptores, ¿sí?, para la geomorfología y los descriptores a analizar para la geología. También acá al lado estamos colocando un código de muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cuando nosotros veamos en el software o en el sistema de información geográfica libre, QGIS en este caso, vamos a identificar causa del río y colocaremos el código de muestra 1. Llanura o pendiente inundable, código de muestra 2. Terraza fluvial, código de muestra 3. Terraza baja aluvial, código de muestra 4. Así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este de aquí está más ligado al tema de inundaciones, ¿cierto? Y el último de aquí es para el tema de deslizamientos. Sí, acá puede ser inundaciones o hasta por último los flujos también. Ahora aquí en parámetros de geología tenemos depósito aluvial y fluvial, que acá tenemos por ejemplo también las inundaciones y los flujos, proluvial y coluvial, por ejemplo la parte de los deslizamientos también, por ejemplo. Entonces eso nos permite dar tal vez un rápido vistazo a las manzanas catastrales que podrían estar potencialmente expuestas a ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no?, pendiente inundable, por ejemplo. Bien, entonces vamos a abrir el software, en este caso es el QGIS. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es añadir los shapes, que se les conoce como capas, ¿no? Añadimos esas capas de geomorfología y de geología. Bien, aquí vamos a colocar nuevo proyecto vacío, y vamos a añadir las capas. Como comento, como es una capa, nos vamos a la opción de capa, y la tercera es añadir capa. Ahora bien, vamos a añadir esta capa vectorial. Luego sale esto, vamos a vectorial, fuente, y damos clic en los puntos suspensivos para poder identificarlos. Vamos a la carpeta ejercicio 1 y seleccionamos los archivos shapefile. Entonces necesitamos colocar el SHP, identificar el SHP. Ahora bien, tengan cuidado porque acá también dice .shp, pero es un documento de XML. Necesitamos el .shp. ¿Sí? Entonces vamos a añadir la geología y la geomorfología para empezar. ¿Sí? Añadimos. Cerrar. Bien, como podemos ver, esa es la geología. Sí, esa es la geología. La geología priorizada, ojo, es la geología que hemos puesto para el ejercicio de hoy, en el cual, como se comentó en la presentación con diapositivas, existen muchos más descriptores que están asociados a otros fenómenos, por ejemplo, depósitos volcánicos. Un ejemplo, ¿no? Al igual que en geomorfología. ¿Sí? Como en geomorfología tenemos más descriptores ligados a la parte de cauces de inundación, es por eso que podemos ver, básicamente es la forma del río, ¿no?, acá a nivel nacional. Sí, pero también tenemos en ciertas partes del Perú, tenemos lo que es los depósitos de deslizamientos, ¿no?, como por ejemplo estos, que es rápidamente identificable. Sí, perfecto. Entonces vamos a abrir la tabla de atributos para ver qué es lo que contiene. Por ejemplo, en geomorfología, clic derecho, abrir tabla de atributos, y podemos identificar, ¿no?, qué es lo que tenemos. Terraza aluvial, en este caso terraza baja aluvial, ¿no?
¿Qué más tenemos? Terraza baja, vertiente con depósito de deslizamiento. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros seleccionamos aquí, esto es la esta es la geomorfología, ¿cierto? Si seleccionamos ahí, en la cartografía también se va a tener que seleccionar. Mire, esta es la geomorfología. Vamos a seleccionar esto, todo esto, por ejemplo. Entonces, como ya la escala es chiquita, ¿ves? Acá se selecciona con amarillo, como pueden ver, ¿no? A nivel internacional no se nota mucho, pero si nos acercamos, sí se va a poder apreciar. Bien, listo. Entonces, lo que contiene también este shape o esta tabla de atributos es el código de muestra, en este caso el código de muestra de geomorfología. Yo ya lo he colocado, ¿sí? Para básicamente explicarlo de una manera un poco más rápida. Que por ejemplo, el cauce del río en geomorfología es código de muestra 1, quiere decir CM1, ¿verdad? Cauce del río 1. Entonces para este ejercicio vamos a colocar 1, ¿no? Vamos hacia arriba. Cauce del río 1. Acá está, ¿no? Cauce del río CM1, que es el código de muestra. El 5, vertiente con depósito de deslizamientos, 5. Entonces, vertiente con depósito de deslizamientos, 5. Y así sucesivamente. Lo he hecho tanto como para geomorfología como para geología. Pueden revisar también geología, ¿no? Sí, también tienen su código de muestra. Pero como comenté anteriormente, tenemos también depósitos aluviales fluviales, que está en la parte de arriba. ¿Ven cómo hay algo que va apareciendo? Depósitos aluviales fluviales. ¿Sí? Entonces, para evitar una subclasificación de depósitos aluviales, en este caso aluvial fluvial, lo que hemos hecho es considerar solamente el primero, depósito aluvial, para poder identificarlo como uno, que en este caso es lo más general, ¿no? Depósito aluvial, lo más general. Ahora bien, ustedes también podrían hacer la identificación o la subclasificación del mismo, colocarle otros valores tal vez, ¿no? Pero para este ejercicio solamente estamos identificando el primero, depósito aluvial, entonces a todo le ponemos uno. Igual, depósito fluvial, depósito coluvial, proluvial, etc. Colocamos entonces lo que corresponde a depósito coluvial nada más, ¿no? Ese es el ejercicio que estamos elaborando para el día de hoy. Depósitos coluviales, ¿sí? Todos depósitos coluviales. Aquí tenemos depósitos coluviales aluviales, entonces acá tenemos CM, igual, lo mantenemos. ¿Ve? Coluvial y coluvial aluvial. Tenemos 4, ¿no? Para ambos. El primero en este caso fue el que mandó. ¿Sí? Ahora bien, tenemos los depósitos en la geología y también tenemos los cauces de río, las llanuras inundables en geomorfología. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es añadir las manzanas que podamos tener, las manzanas referenciales, manzanas catastrales, y hacer una intersección tanto con la capa de geología con la capa de geomorfología. Esta intersección ya también se les estoy pasando para que lo puedan visualizar. Para eso añadimos capa, añadir capa vectorial. Si tenemos manzana de geología y manzana geomorfología. Abrimos, añadimos y cerramos. ¿Qué quiere decir esto? Como comenté, las manzanas catastrales que se encuentran intersectadas con geomorfología, vamos a ir a tabla de atributos, ¿sí? Aquí indica justamente en qué subunidad está intersectada. Por ejemplo, hay manzanas que se encuentran en llanuras o planicies inundables, en vertientes con depósitos de deslizamientos. ¿Me dejo entender? Entonces, más allá del procedimiento para este ejercicio, quiero dejarme entender con el criterio, que para mí es lo más importante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Hay manzanas que se encuentran en cauces del río. Bueno, eso también me imagino que pasa en muchos de los países también. Sin embargo,
es el momento también de poder recomendar, ¿no? Podemos identificar, podemos también dar las medidas de prevención y reducción en este caso. Ahora bien, hemos hecho esto para geomorfología y también hemos hecho para geología, ¿verdad? Y en geología, ¿qué tenemos? En geología, por ejemplo, a ver, una zona cualquiera. Geología. Sí, tenemos geología. Vamos a cambiarle tal vez acá un color. Sí, tenemos la geología. Entonces, nótese por favor de que esto está intersectado con la geología. Para eso habría que identificar cuál es esta geología, ¿no? Vamos igual manzana, tabla de atributos. Podemos quitar esto, no hay problema. Y entonces vamos a poder identificar la geología en este caso, ¿no? Manzana geología. Y tenemos manzanas igual que están expuestas o que están situadas en depósitos aluviales, depósitos fluviales, entre otros, ¿no? Entonces, a partir de aquí habría que hacer la identificación de las áreas que deberíamos de priorizar. Si bien es cierto, hay manzanas que se encuentran expuestas tanto a la parte de geomorfología o aspectos de depósitos de geología, podemos también hacer la intersección entre la geología y la geomorfología para priorizar aún más esto. Bueno, todas las manzanas tienen el mismo color, mejor dicho, todas las capas tienen casi todo el mismo color, así que voy a cambiarlas. ¿Sí? Vamos a cambiarlas. Bien, entonces teniendo las capas de geomorfología y de geología, podemos identificar cuáles son los descriptores que nosotros hemos establecido o identificado previamente. Ahora, ¿qué tal si juntamos los descriptores de geología y de geomorfología para poder afinar aún más nuestras áreas potencialmente priorizadas? Bien, entonces yo le estoy proporcionando también esta capa. Tenemos capa, añadir capa vectorial. Y colocamos el shape de área priorizada. ¿Sí? Área priorizada. Abrir, añadir y cerrar. Entonces, esta área priorizada, que no es más que la intersección de la geología y la geomorfología, ¿sí? Nos brinda esas áreas potenciales o las áreas de interés. Bien. Ahora, más allá de esto, es importante identificar también los registros. Por ejemplo, en área priorizada, abrimos la tabla de atributos e identificamos, ¿no? Por ejemplo, la unidad, depósito proluvial, depósito fluvial, ¿sí? Depósito aluvial, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos depósito aluvial aquí y aquí tenemos llanura o planicie inundable. ¿Qué tal? Vemos causa del río, ¿no? Tenemos causa del río, llanura o planicie inundable. Sí, hasta aquí. Tenemos 6.604 polígonos seleccionados. Ahora, entre esta llanura o planicie inundable y cauce del río, esas subunidades de geomorfología, tenemos varias unidades de geología. Por ejemplo, depósitos aluviales, depósitos fluviales, depósitos coluviales, entre otros, ¿no? Como estamos verificando. Entonces, estas serían las áreas a priorizar en un principio, debido a que ya tenemos o contamos con la geología y la geomorfología que estiman o han identificado eso previamente en la etapa cartográfica. ¿Sí? Entonces, eso sería las áreas, ¿sí?, potenciales de impacto que tendríamos que identificar. En el tema de las emergencias y desastres, cuando ha ocurrido una vez, potencialmente puede ocurrir nuevamente, sobre todo cuando tenemos las áreas de depósitos que ya están claramente definidos, ¿no? Entonces, hasta aquí es el ejercicio número 1. Vamos a iniciar ahora con el ejercicio número 2. La segunda técnica a utilizar es el de establecimiento de pesos.
que son realmente pesos estándares que van del 1 al 5. ¿Y qué significa estos datos del 1 al 5? El 5 es el más crítico y el 1 es el menos crítico. Asimismo, esos pesos representan el 0, el 25, el 50, el 75 y el 100% respectivamente, ¿no? Como son estándares. Bien, asimismo, cabe resaltar que hay otros criterios y otras metodologías para establecer pesos, como por ejemplo el procedimiento de análisis jerárquico, ¿no? O HP por sus siglas en inglés. Para este caso vamos a utilizar los pesos estándares del 1 al 5. Bien, entonces tenemos que el fenómeno de evaluar ya no sería deslizamientos ni inundaciones, sino los flujos de detrito. Y los insumos para este caso práctico 2 son la geología, la geomorfología y el tipo de suelo. Los procedimientos para este segundo ejercicio son los siguientes. Hay que establecer los pesos a los descriptores de geología del 1 al 5, para el cual tenemos que considerar que el 5 es el peso más crítico que podemos asignarle. Al igual para geomorfología y igual para tipo de suelo. Luego tenemos que establecer los pesos ya no a los descriptores de geología, geomorfología y tipo de suelo, sino a los parámetros. Quiere decir que a geología le vamos a dar un peso del 1 al 3, geomorfología y a tipo de suelo. ¿Bien? Luego intersectaremos la geología, la geomorfología y el tipo de suelo, para finalmente poder clasificar y priorizar las zonas con valores con pesos de mayor a menor. Continuando con el ejercicio número 2, vamos a abrir en la carpeta de ejercicio 2 y vamos a poder identificar los 3 shapefiles que se han compartido, el de geología, geomorfología y clasificación de suelos. Al respecto también tenemos el Excel de caso práctico número 2, en el cual vamos a identificar que existen dos hojas, uno de peso y otro nivel de prioridad. Bien, vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. El de pesos, tenemos la descripción de los 3 shapefiles que acabo de mencionar, el de suelos, el de geomorfología y el de geología. Bien, algo muy importante que recalcar es de que es necesario de que aquí se identifiquen cuáles son los descriptores para cada parámetro. Por ejemplo, estos son los descriptores del parámetro suelos. Estos de aquí son los descriptores del parámetro geomorfología y estos de aquí son los descriptores del parámetro geología. Bien, ahora, estos descriptores salen a partir de una evaluación en campo. Quiere decir de que uno va a campo y hace el mapeo respectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, otros descriptores también podrían salir a partir de información de laboratorio de mecánica de suelos, mecánica de rocas, entre otros. Bien. Ok, entonces lo que se tendría que realizar aquí es el análisis o la identificación de los descriptores y el establecimiento de los pesos relacionados a estos descriptores. Por ejemplo, tenemos en suelos, en geomorfología y en geología. Cada uno de estos pertenece a su parámetro correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de geomorfología, bien, tenemos cauce canal y cono aluvial. El peso es 5. ¿Por qué? Porque ahora estamos evaluando los flujos de detritos, ¿cierto? Si fuese otro el evento que estuviésemos evaluando, podría cambiar. Es más, debería de cambiar el peso, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de colina, y si quisiéramos hablar tal vez de caída de rocas, tal vez deslizamientos, etc., tal vez podríamos ingresar un poquito más el dato, ya no 2, tal vez 3, tal vez 4, tal vez 5, ¿no? Depende de los descriptores que nosotros estuviésemos manejando en ese momento. Entonces, para resumir, quisiera mencionar de que estos descriptores de aquí salen a partir del análisis y la recopilación en campo. ¿Sí? Una vez hecho ese análisis, se cartografía y a partir de esa cartografía pasa a esta etapa del Excel, en el cual nosotros identificamos los descriptores y también identificamos los pesos. Es así como obtenemos los pesos para cada descriptor relacionado a cada parámetro, ¿no? Ahora bien, aquí también tenemos los pesos de los parámetros. Peso de suelos o clasificación de suelos, peso de geomorfología y peso de la geología. Quiere decirte que estamos comparando en este caso a 3 variables, ¿no? Que son geología, geomorfología y la clasificación de suelos. Bien, entonces a partir de aquí nosotros elaboramos la hoja de nivel de prioridad, en el cual vamos a tener el dato de umbrales y el dato de los rangos. ¿Y cómo obtenemos los umbrales? Por ejemplo, tenemos aquí arriba las variables que son suelos, geomorfología y geología. Los pesos parámetro 1, 2 y 3. Recordemos que a suelo le hemos dado el peso 3, a geomorfología el peso 2 y a geología el peso 1.
Como bien comentaba, eso es en base al criterio de expertos o la opinión de los evaluadores de riesgos, entre otros, ¿sí? Es un criterio que es de expertise de diversos profesionales. Ahora bien, nosotros vamos a colocar acá los parámetros y los pesos de cada parámetro. Bien, y aquí los pesos de cada descriptor. Como hemos trabajado del 5 a 1, entonces colocamos de 5 a 1. Ahora, para determinar el umbral, aquí solamente vamos a tener que multiplicar el peso del parámetro, en este caso peso del parámetro suelos, por el peso del descriptor suelos. Peso del parámetro de geomorfología por el primer descriptor de geomorfología. El peso del parámetro de geología por el primer peso del descriptor del parámetro geología. ¿Sí? Entonces, en esta línea, ¿cierto? Obtenemos 30, ¿sí? Por esta línea. Peso del parámetro por peso del descriptor, más peso del parámetro por peso del descriptor, más el peso del parámetro por el peso del descriptor. Si queremos hacerlo aquí en esta línea, en el cual sale 6, lo mismo, ¿no? Tenemos peso del parámetro suelos por el peso del descriptor, que en este caso sería 1. Para esta fila, ¿cierto? Igual aquí. Peso del parámetro por peso del descriptor, más peso del parámetro por peso del descriptor, más peso del parámetro por el peso del descriptor. Esa es la forma, ¿sí? Esa es la manera. Ahora, una vez obtenidos estos umbrales, nos ayudan para obtener los rangos. Por ejemplo, estos dos aquí me dan un nivel de prioridad 4. ¿Por qué? Porque sus pesos son relativamente bajos, a comparación de los umbrales de aquí, del 24 al 30, en el cual me tendría que dar un nivel de prioridad de área de impacto 1, que requiere mayor atención. Ahora bien, para esta metodología que es estándar, no necesariamente se tiene que cumplir que si me sale 6 a 12 yo tendría que colocar 6 a 12 acá. No necesariamente. Eso es en base al criterio. Por ejemplo, si es que yo quisiera ser más específico, yo no pondría acá de 24 a 30, sino pondría tal vez del 26, 27 al 30, por ejemplo. Entonces, afinaría aún más mi nivel de prioridad. ¿Sí? Esto de aquí es básicamente como un marco referencial. Sin embargo, lo vamos a utilizar. ¿Sí? Queda claro eso. Entonces, tenemos esta información ahora en el Excel, que tenemos los pesos, ¿sí? Ahora hay que colocarlos en el programa. ¿Sí? En este caso, como comentábamos, el programa que vamos a utilizar es el QGIS. Para eso se entregó los manuales respectivos, ¿no? En este caso tenemos el QGIS 3.12.3, que es la última versión en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a abrir y vamos a añadir las capas. En este caso son los shapefiles. Vamos a añadir los shapes de clasificación de suelos, de geomorfología y el de geología. Bien. Entonces vamos a abrir aquí un nuevo proyecto. Doble clic. Y entonces tenemos esta visualización, ¿no? Tenemos nuevamente capa, añadir capa vectorial. ¿Sí? Aquí en fuente conjunto de datos vectoriales, los puntos suspensivos. Y en ejercicio 2, que es este caso, vamos a añadir los shapefiles correspondientes, ¿no? En este caso, geología. Luego, geomorfología. Y luego, suelos. Tener especial consideración en que no se debe colocar por ejemplo, geología.shp, si bien es cierto, pero es un documento XML. Se tiene que cargar el archivo shapefile, ¿sí? El SHP. Una vez identificados estos tres, ponemos abrir y luego añadir. Cerramos. ¿Sí? Entonces vamos a tener las tres capas que requerimos, ¿cierto? Ahora vamos a guardar el proyecto. Para eso colocamos aquí la primera opción en proyecto y guardar. ¿Guardar como? ¿Sí? Guardar como. Ejercicio 2, entonces colocamos ejercicio 2. Entonces cada vez que queramos abrir este proyecto, vamos a esta carpeta ejercicio 2 y vamos a poder encontrar, ¿sí? Ahora este archivo de aquí. Listo, entonces todo lo que podemos armar aquí o trabajar acá ya se va a poder guardar en el proyecto nuevamente. ¿Sí? Ahora bien, tenemos estas capas que son geología, geomorfología y la clasificación de suelos, ¿sí? Ahora nosotros con esto vamos a activar y desactivar, ¿sí? Por ejemplo, geología. Hacemos un clic derecho y ponemos abrir tabla de atributos. Listo, entonces lo que normalmente nosotros encontramos en estas tablas de atributos son la descripción, ¿sí? En este caso la descripción de la geología y los símbolos, ¿no? Normalmente no tenemos estos datos de aquí, que nosotros tenemos que colocarlos para este caso, ¿no? En base al ejemplo, tenemos
el PPAR Geología y el PDES Geología. ¿Qué significa el PPAR y el PDES? PPAR Geología es el peso del parámetro de geología y el PDES Geología es el peso del descriptor geología. ¿Sí? Por ejemplo, acá ya hay datos llenos. Entonces habría que identificar si es que están bien o están mal. Para este ejercicio, el PDES Geología está bien. ¿Sí? Por ejemplo, vamos, depósito aluvial reciente, nos vamos al Excel. Depósito aluvial reciente tiene el peso 5. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que sí, efectivamente es peso 5, ¿no? Por ejemplo, vamos a depósito antropogénico, tiene peso 1 en el peso del descriptor de geología. Entonces nos vamos al Excel, peso marino, depósito marino y depósito antropogénico. Es peso 1. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, el PEPAR Geología, ¿sí? El PEPAR Geología en este caso indica 2. Entonces eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque aquí el peso de parámetro de geología es 1. Entonces habría que actualizarlo. Para eso entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como hay varios registros, como podemos observar, ¿bien? Hay 52 registros, lo que hay que hacer es modificar, ¿sí?, el peso o los valores del peso del parámetro de geología. Entonces para eso vamos a abrir la calculadora de campos, que está aquí esta opción. ¿Sí? Entonces aquí nos va a aparecer una serie de opciones. Para empezar, nos dice crear un campo nuevo, no, queremos actualizar un campo existente, ¿cierto? Entonces damos clic aquí, actualizar campo existente. Y hay que identificar qué campo es el que quiero modificar. Entonces en este caso es el PEPAR Geología, ¿cierto? PEPAR Geología. Listo. Entonces PEPAR Geología ya no va a ser 2. ¿Cuánto es? 1, ¿correcto? Listo. Entonces tenemos que colocar aceptar, ¿no? Y como podemos ver, ya se modificó. Ahora bien, hay que tener cuidado. Si seleccionamos, por ejemplo aquí, ven cómo se puede seleccionar los registros y también a su vez se selecciona la cartografía asociado a esos registros. Bien, si seleccionamos y hacemos nuevamente la calculadora de campos que está aquí, perdón, está aquí, la calculadora de campos, sí, nosotros podemos actualizar solamente esos registros seleccionados o también podemos actualizar todo, ¿no? Entonces habría que tener cuidado, tal vez a algunos no les pueda salir porque está seleccionado algunos registros. Básicamente es eso. Listo, entonces ya tenemos el shape de geología listo, ¿verdad? Con los campos PDES Geología y PEPAR Geología, correspondientes a los pesos del descriptor y al peso del parámetro. ¿Sí? En este caso, vamos a desactivar la geología, ¿sí?, y vamos a ver suelos. Ahora, lo que se recomienda siempre es, por ejemplo, abramos la tabla de atributos de geología, ¿sí?, que siempre nos fijemos en que deje de estar en edición. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, cuando aparece de esta forma, quiere decir que sí está en edición. O mejor dicho, cuando el lápiz está seleccionado, está en edición. Entonces, hacemos clic y nos dice detener edición, si queremos guardar o no. En este caso, si queremos guardar, entonces colocamos en guardar, ¿no? Listo, entonces, hasta aquí, por ejemplo, ya no se puede editar hasta volver a colocar este lápiz, ¿no? Bien, vamos ahora a la capa de suelos, ¿sí?, la clasificación de suelos. Abrimos tabla de atributos y como podemos ver también ya contamos con el peso del descriptor de suelos y con el peso parámetro suelo. Lo único que tendríamos que hacer es la comparación, ¿cierto? En suelos es peso parámetro 3, muy bien. Y aquí están los descriptores, ¿sí? Para este caso también se entregaron ya el peso del descriptor y el peso del parámetro suelo de una manera correcta, ¿no? Ahora, para practicar, nosotros vamos a modificar geomorfología, como debería ser, ¿cierto? O sea, como les comenté, en un inicio, nosotros en un principio solamente vamos a tener esta información. ¿Sí? Tenemos la cartografía y tenemos en la tabla de atributos solamente la descripción. Entonces vamos a empezar aquí desde cero. Bien, vamos a empezar a llenar desde cero. Para eso nosotros vamos a editar, recuerdan, ese lapicito, editamos, hacemos un clic y se van a activar dos opciones muy importantes. La primera es la de acá, campo nuevo, porque requerimos un campo nuevo. Entonces damos clic y el nombre del campo, ¿cuál sería? Recordemos que tenemos
que agregar dos campos, que es el peso del descriptor, en este caso de geomorfología, y luego el peso del descriptor, perdón, y luego tenemos el peso del parámetro de geomorfología, ¿sí? Tenemos el PDES-GEOM y el PPAR-GEOM. Por eso tenemos el peso del descriptor de geomorfología, PDES-GEOM, número entero, longitud 0, no hay problema, y luego creamos otro campito más que se llama el peso del parámetro, PPAR, geomorfología. Si el tipo también es número entero, longitud 0, no hay problema por eso. Listo. Lo más fácil de llenar, como hemos visto, es el PPAR. Por ejemplo, el peso del parámetro de geomorfología, ¿cuánto es? 2. Entonces vamos a añadir ese 2 a todos los registros. Geomorfología. Vamos a ir borrando, no hay problema por esto. Listo, entonces tenemos el PPAR de geomorfología. Para eso queremos modificar el PPAR. ¿Sí? Vemos que no hay nada seleccionado, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a abrir la calculadora de campos. Listo. ¿Crear un campo nuevo? No, queremos actualizar un campo existente y aquí identificamos cuál es el campo. PPAR geomorfología, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto es el peso del parámetro de geomorfología? 2. Luego podemos aceptar. Y ya está. Entonces, 2 para todo, ¿no? Porque todo es geomorfología. Todos son los descriptores de geomorfología. Entonces, aquí sí habría que hacer ya la diferenciación en el tema de los descriptores. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, hacemos clic en descripción y se va a ordenar alfabéticamente, ¿no? De A a la Z o de Z a la A. Bien. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar lo siguiente. Por ejemplo, cauce o canal o cono aluvial. Estos tres valen 5. Entonces, cuando nosotros en los registros encontremos cauce, encontremos canal o encontremos cono aluvial, le vamos a colocar 5. Entonces, listo. Cauce o canal. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y cono aluvial. ¿Sí? Y no hay más. Como está ordenado de la A a Z, ya no hay más. Entonces tenemos estos registros de aquí. En total son 12 seleccionados. ¿Sí? Tenemos 12 seleccionados para colocar el peso de descriptor, que sería en este caso 5, que ya lo establecimos previamente en el Excel, ¿no? 5. Listo, entonces vamos a colocar los 5. Para eso, nuevamente, en vez de colocarlo uno por uno, que también se podría hacer, pero vamos a demorar más, vamos a abrir la calculadora de campos. ¿Sí? Ahora, en este caso, actualizar solo los objetos especiales seleccionados, sí, es lo que estamos seleccionando, lo que requerimos. Luego acá cambiamos, ¿crear un campo nuevo? No, porque vamos a actualizar un campo. ¿Y qué campo vamos a actualizar? El PDES-GEOM, que es el peso del descriptor de geomorfología. ¿Sí? PDES-GEOM, ¿y cuánto vale esto? Vale 5. Aceptar. Y como vemos, solamente se modifican o se actualizan los campos, mejor dicho, los registros seleccionados. Listo, entonces vamos a colocar ahora el 4. Taludes cóncavo, convexo y recto. Vamos a colocar el valor 4, entonces buscamos taludes cóncavo y convexo y rectos. ¿Sí? Listo. Taludes cóncavo y convexo y rectos, justo, ¿no? Hasta aquí. Podemos seleccionar con Shift y luego con Control, ¿no? En este caso estamos seleccionando solamente con Shift. Esto es valor 4. Entonces, nuevamente, abrir calculadora de campos. Actualizar los 25 objetos espaciales, sí. Crear campo nuevo, no. Entonces vamos a actualizar campo existente. Hay que tener cuidado siempre en elegir el campo correcto. PDES geomorfología, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 4. Listo. Sigamos. Terraza marina disectada, peso 3. Entonces buscamos terraza marina disectada. Miren, pues solamente es esto, ¿no? En este caso sí podemos colocarlo porque solamente es uno. Un registro, entonces colocamos directamente. Terraza marina disectada, peso 3. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Colina y terraza marina, 2. Peso 2. Entonces tenemos terraza marina y vamos a colina, ¿no? Acá encontramos, con control podemos seleccionar y ya tenemos los 4. Ahora nuevamente abrir calculadora de campos. Actualizar solo los 4 objetos seleccionados, sí. Crear un campo nuevo, no. Queremos actualizar. Entonces damos clic en actualizar. Nótese que cuando colocamos actualizar, esto ya se desactiva del campo nuevo, ¿no? Luego acá identificamos cuál es el campo que queremos actualizar. En este caso es el peso del descriptor.
Bien, y luego colocamos el valor. En este caso es colina, ¿cierto? Colina y o terraza marina. Tenemos que darle 2, ¿no? Y colocamos 2. Aceptar. Y por último tenemos la playa. Verificamos aquí. Playa. Y el peso que hay que darle a este descriptor es de 1. Nuevamente abrimos calculador de campos. Son 4 si actualizamos campo existente. Peso del descriptor de geomorfología 1. Perfecto. Entonces, para salir de la edición, ya hemos visto que hemos llenado todos correctamente. Vamos a salir de la edición haciendo un clic en el lápiz, ¿no? Y nos va a decir, ¿guardamos? Sí, ok, guardamos. Perfecto. Entonces, hasta aquí ya hemos preparado los archivos y los registros y los campos necesarios para poder continuar con el procesamiento. Bien, entonces vamos a guardar el proyecto nuevamente. Proyecto, en este caso es guardar nada más, ¿sí? Y ya tenemos ya los archivos que queremos visualizar, ¿no? En este caso geología, geomorfología y tipo de suelo. Listo. Entonces, continuemos con el procesamiento. Lo que tenemos que hacer ahora es básicamente intersectar para poder recuperar los datos de todos, ¿no? De todas las capas que vamos a manejar. Entonces tenemos que intersectar, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que colocar aquí en vectorial, ¿sí? En el menú vectorial, herramienta de geoproceso y aquí dice intersección. Bien, damos clic en intersección. ¿Sí? Y aquí colocamos los campos, o mejor dicho, las capas que queremos intersectar. ¿Sí? Vamos por partes. Primero, la capa de entrada de geología y la capa de superposición, la geomorfología. ¿Sí? Entonces, lo único que habría que hacer en este caso simplemente es darle clic en ejecutar. Y aparece, cerrar, y aparece la intersección de ambos. ¿Y por qué es importante la intersección? ¿Sí? Porque podemos aquí recuperar los datos de geología y geomorfología que antes estaban desunidos. Aquí ya tenemos unidos para el postprocesamiento, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Intersectar ahora esta intersección que es de la geología y la geomorfología con el campo, o mejor dicho, con la capa suelos. Entonces vamos nuevamente, vectorial, herramienta de geoprocesos, intersección. Bien, ahora, ¿cuál es la capa de entrada? Es intersección, ¿sí? La capa de superposición es suelos, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Listo, cerramos. Ahora, como podemos ver, esta intersección se ha hecho aún más chica. ¿Por qué? Porque justamente ese es el área o la cartografía en la cual las tres capas se intersectan. Entonces, esta intersección de aquí ya no se requiere, entonces eliminamos esa capa. ¿Se remover? Sí, remover. Pero la de aquí sí, esa es la que queremos. Entonces, abrimos tal atributo, por ejemplo. Y aquí tenemos el peso del descriptor de geología y el peso del parámetro de geología, el peso del descriptor de geomorfología y el parámetro de geomorfología, y el peso del descriptor de clasificación de suelos y su parámetro, ¿no? Peso del parámetro. Por eso es muy importante que tenemos que llenar los campos y los registros antes de hacer este procesamiento de intersectar. Bien, entonces no nos olvidemos, hay que grabar también esta capa, ¿no? Podemos exportar, guardar objetos como. Y aquí podemos elegir el formato. En este caso lo queremos en shapefile, ¿cierto? Entonces habría que buscar el archivo shapefile. Aquí está, ¿no? La segunda opción, archivo shapedr. El nombre del archivo, por ejemplo, podemos llamarla área priorizada. ¿Sí? Y colocamos en aceptar. Nótese que ya el sistema referencial de coordenadas aquí ya está puesto, ¿sí? En este caso estamos ya en la región norte del país, en zona 17, UTM zona 17 sur, y que ya estaba ya la coordenada designada, el sistema de coordenadas designado, ¿no? Entonces, una vez colocado esto, colocamos en aceptar nada más.
Y listo, ya tenemos el área priorizada, que es lo que queremos, ¿no? Ahora eliminamos esta intersección, ¿sí? Y solamente nos quedamos con área priorizada activada, ¿sí? Aquí. Listo. Abrimos tabla de atributos. Listo, entonces ya tenemos el peso del descriptor y parámetro de cada uno de los 3 capas que hemos trabajado, o shapefiles que hemos trabajado. ¿Qué más sigue? Necesitamos determinar ahora, según el nivel de prioridad, los umbrales. ¿Y cómo se determinaba? ¿Recordamos? Es el peso del parámetro por el peso del descriptor. En este caso, peso del parámetro suelos por el peso del descriptor suelos, más el peso de geomorfología por el descriptor de geomorfología, más el peso del parámetro de geología por el peso del descriptor de geología. ¿Sí? Entonces, si entendemos esto, esta lógica en el Excel, hay que aplicar lo mismo para el GIS. Entonces vamos al GIS, abrimos la tabla de atributos, ¿sí? En área priorizada, le dan clic derecho, abrir tabla de atributos y sale esto, ¿no? Perfecto, entonces hay que añadir campos. Le voy a añadir un campo. Nuevamente, clic aquí y añadimos un campo. Le voy a llamar campo umbral. ¿Sí? Número entero, así es. Aceptamos. Listo, ahora queremos calcular. Aquí ya no solamente vamos a colocar un dato, acá necesitamos calcular, hacer operaciones. Entonces, nuevamente vamos a abrir calculadora de campos. Listo, aquí no está seleccionado nada, por eso no está activada esta opción. ¿Crear un campo nuevo? No, vamos a actualizar un campo existente y ese campo es el de umbral. Perfecto. Ahora, aquí no podemos colocar un número, necesitamos aquí colocar la operación. Entonces nosotros necesitamos trabajar con los campos y los registros, ¿no? Campos y los valores. Es por eso que tenemos que identificar aquí campos y valores, ¿no? En la parte derecha, campos y valores, y podemos desplegar. Haciendo clic aquí. Desplegamos. Ahora bien, según el Excel, recordemos que es el PPAR por el PDEX, ¿cierto? Peso del parámetro por el peso del descriptor. Entonces buscamos aquí, peso del parámetro de geología, ¿no? Doble clic y se añade automáticamente a esa sección. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos el peso del parámetro de geología. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Lo multiplicamos. Entonces ponemos un asterisco por el peso del descriptor de geología. ¿Sí? Nótese que si es que hacemos algo mal, por ejemplo, si esto lo borro, queda incompleto, entonces aquí no se puede, la expresión no es válida. Sin embargo, si es que seguimos llenando peso del descriptor de geología, sí, esto ya se va llenando, se va actualizando y nos va a indicar la vista preliminar del registro que va a salir, ¿no? Bien, peso del parámetro de geología por el peso del descriptor de geología, más el peso del parámetro de geomorfología por el peso del descriptor de geomorfología. Bien, más el peso del parámetro de la clasificación de suelos por el peso del descriptor de la clasificación de suelos. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Según el Excel, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces damos clic en aceptar. Y listo, ya hemos visto cómo se ha llenado, ¿cierto? Cómo se ha llenado todos estos datos. Ya tenemos el valor de umbral, que está aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es identificar, ¿sí? Cuáles son los niveles de prioridad. Los niveles de prioridad de área de impacto, ¿no? Entonces para eso podemos crear tal vez un campito más, tal vez, ¿sí? O lo podemos clasificar de frente, pero creo que mejor lo creamos un campito más para tenerlo. ¿Sí? Vamos a crear un campito más. Aquí en abrir calculadora de campos, no, ¿verdad? Vamos acá, a crear campo nuevo. Entonces ese campito se llama prioridad. Prioridad. Entonces, número entero también, así es. Entonces damos clic en aceptar. Y aquí ordenamos, ¿no? De mayor a menor. Por ejemplo, nosotros queremos desde el 24 hasta el 30. A ese le vamos a dar prioridad 1. Del 24 al 30. Entonces, vamos aquí. Del 30, ¿sí?, al 24. ¿Sí? Hasta aquí, que es el 24.
Con Shift lo seleccionamos, por ejemplo. A ese le vamos a dar prioridad 1. Entonces, ahora sí, vamos a abrir la calculadora de campos. Actualizar solo los 81, sí. Crear campo nuevo, no, queremos actualizar. Luego aquí, y vamos a prioridad, ¿cierto? Prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? 1. Aceptar. Y solamente se van a modificar o actualizar los registros seleccionados. Luego, tenemos que identificar el umbral del 18 hasta el 23. Porque acá ya no contempla el 24, sino hasta el 23. Del 18 al 23 le vamos a colocar nivel de prioridad 2. Del 18 al 23. Entonces tenemos del 23 hasta el 18, ¿no? En este caso, seguimos buscando hasta el 18. Entonces, la prioridad aquí es de 2, ¿correcto? Entonces, nuevamente abrimos calculadora de campos, actualizar campo existente, prioridad 2, aceptar. Veamos que se ha actualizado solamente lo seleccionado. Luego en el Excel vamos a identificar el nivel de prioridad 3 que va del 12 al 17. Entonces, nuevamente del 12 al 17. Acá tenemos 17, vamos a encontrar hasta el 12. ¿Sí? El 12. Clic aquí. Listo. Yo lo estoy haciendo manualmente, sin embargo, también existe la forma de poder hacerlo automáticamente a partir ya de una sintaxis en SQL, pero lo estoy haciendo manualmente como para hacerlo de una manera básica, ¿no? La prioridad aquí es de 3. ¿Sí? Nuevamente crear campo, ¿no? Actualizar campo existente, prioridad 3. Aceptar, ya está actualizado. Y por último la prioridad 4, ¿no? Estamos aquí. Prioridad 4. Abrimos la calculadora de campos. Actualizar campo existente. Prioridad 4. Aceptamos. Y listo. Ya tenemos todas las prioridades. Recuerden siempre de hacerle clic aquí al finalizar, ¿no? Y guardar. Listo, entonces ya tenemos todos los registros llenos con las prioridades. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es básicamente colorear como está acá, ¿no? Para identificar ya las zonas de potencial área de impacto que tendríamos que ponerle mayor énfasis, ¿no? Vamos a propiedades. Aquí en propiedades vamos a simbología y aquí en categoría, ¿no? Categorizado. ¿Y qué vamos a valorizar? En este caso, prioridad, ¿cierto? Y colocamos clasificar. Listo, entonces este símbolo de acá es un símbolo rojo, ¿cierto? Vamos a colocarle un rojo. Ya está. Aceptar. El 2 es un naranja. El 3 es amarillo. El 4 es verde. Entonces, lo que tendría que resaltar acá, recuerdan, nosotros hemos puesto al cauce, que es el mayor peso en geomorfología, que hemos puesto también aquí que la grava y arena aluvial, el mayor peso en suelos, el depósito aluvial reciente, el mayor peso en geología. En este caso, como comentaba, esto de aquí tiene que tener relación con un mapa final. Entonces se debe entender que lo que va a resaltar justamente es esto, ¿no? Eso de aquí. La grava y arena aluvial, las arenas eólicas expansivas, acá tenemos los cauces, depósito aluvial recientes. Entonces esto es lo que va a resaltar como rojo, ¿sí? Entonces habría que ver. Aplicamos y aceptamos. ¿Sí? Y justamente eso es lo que marca, ¿no? Tenemos aquí la parte roja, que habría que darle mayor atención, ¿sí? La parte roja, luego la parte naranja, la parte amarilla y la parte verde. Esta sería la forma de poder identificar las áreas potencialmente priorizadas, ¿no? En este caso, las áreas que están en color rojo, luego naranja, luego amarillos y finalmente las verdes.
Ahora pueden consultar, ¿no? Si es que por A o B existen manzanas catastrales o gente viviendo aquí. Entonces para eso necesitamos añadir la capa de manzanas catastrales, ¿no? Normalmente ponemos añadir capa, añadir capa vectorial, ¿sí? Y luego vamos a identificar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo ya cargada la capa, archivo shape, por ejemplo, y vemos que sí, ¿no? Vemos que sí hay. Entonces esas serían las zonas que habría que identificar y priorizar, ¿no? Estas partes de aquí. Bien, con esto finalizamos el segundo ejercicio de este curso. A nombre de la empresa GRDG Consultores de Perú y la Red Iberoamericana de Medio Ambiente de México, queremos darle las gracias a todos los participantes por asistir a este curso. Asimismo, agradecemos la manito arriba que le puedan dar al video y compartir a las personas que puedan estar interesadas en aprender este tipo de temáticas y estar asociadas también a la gestión de riesgo de desastres. Muchísimas gracias nuevamente, les ha hablado el ingeniero Marco Moreno de Perú y hasta una nueva oportunidad.